Idealizábamos Rumania como un lugar que nos iba a conquistar por los colores de sus bosques, por la magia de sus ciudades medievales, por sus apasionantes leyendas y por sus icónicos castillos de cuento. Qué hermosa sensación cuando un destino cumple tus expectativas y las supera. Estas son nuestras ciudades favoritas de Rumania. Algunos la llaman la ciudad más linda de Rumania y podemos entender por qué. Para nosotros ese puesto está destinado a otra ciudad de la que te hablaremos más adelante, pero aún así Brașov quedó en el puesto número 2 de nuestros lugares favoritos del país. Es una ciudad medieval que rápidamente te transporta a esos tiempos sin dejar de perder nada de modernidad. Dicen que su mercado navideño es de los más lindos del mundo, pero lamentablemente en 2020 estuvo suspendido por las restricciones del COVID. Estamos por subir a la montaña Tampa, esta que rodea casi en su totalidad la ciudad de Brașov y que se encuentra más o menos a unos 400 metros por arriba del nivel de la ciudad. O sea que nos podemos encontrar estos animales hermosos, pero ¿qué opinas? La foto del osito me da un poco de miedo, ahora no sé si quiero subir. Una vista muy linda y todavía no llegamos al final del sendero. Arriba tenés un panorama zarpado de la ciudad, la plaza principal ahí con la iglesia negra y ahí arriba tenés la torre blanca, la torre negra, muy medieval todo. Brașov está cerca de muchas otras maravillas del país y está rodeada de un bosque lleno de animales exóticos y de historias que quedarán por siempre en el imaginario colectivo mundial. Pero si hablamos de leyendas conocidas mundialmente, hay que transportarnos hacia otro lugar. A la pequeña ciudad de Bran llegamos con un objetivo claro: pasar Halloween en el llamado Castillo de Drácula, y nos terminamos encontrando con una pequeña ciudad que nos conquistó por su entorno, al estar rodeada de montes, bosques y de una zona rural hermosa. El castillo no solo es la atracción turística más importante de la zona, sino del país. Y por más que vale muchísimo la pena visitarlo en Halloween, por todo lo que puedes ver en el video que hicimos sobre esa experiencia, no es el castillo que más nos gustó de Rumania. Para eso hay que seguir en Transilvania, pero un poco más hacia el oeste. Venís caminando así, como un barrio tranqui, normal, pero da vuelta. ¡Tarán! Tremendo castillo. Ahí vamos. En Hunedoara se encuentra una de las joyas más buscadas de la región para los amantes de los castillos. Si seguís este canal, sabés que nos encanta ir en busca de ellos y el castillo de Corvino era uno de los que más ganas teníamos de conocer y no fue para nada una decepción. Por afuera es impactante y por dentro tiene todo lo que tiene que tener un castillo medieval. Y para nosotros, una pareja de músicos viajeros que van en busca de sonidos y la música de los lugares que visita, fue aún más maravilloso encontrarnos en una de las salas con esto.
Nicolai, el músico que vino recién, nos regaló un disco y estuvimos charlando un montón de cosas, estuvimos como 1 hora charlando con él. Nada, nos encanta la parte musical de la cultura de los países que visitamos. Y de rebote, muy cerca de Hunedoara, en Deva, nos pudimos encontrar con una fortaleza donde una vez más volvimos a entender el significado del frío. Literalmente en la otra punta del mapa, casi en la frontera con Moldavia, nos encontramos con Iași. Después de visitar Bucarest, la capital de Rumania, y conocer su parlamento, sentís que no va a haber ningún otro edificio en el país que te impacte más hasta que conoces el Palacio de la Cultura de Iași y el parque que lo aloja. Este y el monasterio Cetasuia hacen que el largo recorrido hasta el noreste del país valga la pena. Volviendo a Transilvania, Târgu Mureș nos encantó por la mezcla de edificios rumanos y húngaros conviviendo en pocos metros junto con sus costumbres y complicados idiomas. Y fue la antesala para conocer 2 destinos que quedarán en nuestra memoria para siempre. Transilvania es conocida por sus leyendas, por sus bosques nebulosos, sus castillos, básicamente por cosas que pasan en la superficie. Pero también esconde un parque de atracciones subterráneo en las profundidades de una mina de sal que nos voló la cabeza y que podés conocer al detalle en el video que te dejamos recomendado. Sin duda, una de las mejores cosas que descubrimos bajo tierra. Literalmente estamos dejando huella en Rumania. La pandemia nos impidió visitar algunos destinos que estaban en nuestra lista, como Sibiu, por lo que fuimos en búsqueda de una pequeña ciudad que dice ser la mezcla medieval perfecta entre Sibiu y Brașov, Sighișoara. Y apenas pusimos 2 pasos en su centro histórico, sabíamos que se convertiría en nuestra ciudad favorita. No es solo sus casas de colores de cuento, sus torres, sus calles de tierra y piedra, su constante niebla, es mucho más. Sighișoara tiene algo en el aire que te transporta automáticamente a la época medieval y no te deja salir de ahí. Realmente te sentís caminando por unos escenarios de cuento o por la escenografía de una película de caballeros, pero sabiendo que esto no es un decorado, esto es real. A diferencia de muchas ciudades donde lo medieval se siente falso, Sighișoara es una máquina del tiempo lista para ser usada y es la verdadera ciudad del hombre que inspiró la figura del transilvano más famoso, Drácula. Junto a nuestras 2 experiencias de house sitting cuidando perros que hicieron mucho más especial este viaje, estos lugares permitieron que pese a todo lo sucedido en el 2020, hayamos terminado el año con una sonrisa en nuestras caras, siendo agradecidos de haber podido visitar un país que estábamos deseando conocer hace muchísimo tiempo y que cubrió altamente nuestras expectativas. Su gente, su comida, su arquitectura, su música, su historia, sus increíbles paisajes naturales, todas son perfectas razones para disfrutar, sentir y escuchar lo que Rumania tiene para contar. Esperamos que te lo hayamos podido transmitir bien con este resumen. Si te gustó esta experiencia, puedes dejarnos un like y un comentario y suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias, nos vemos y escuchamos en el siguiente video.